Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberta Braga, soy directora asociada del Centro Adrian Arch para la América Latina. Me gustaría antes de más nada agradecerlos todos por estar presentes aquí hoy. Esa es nuestra primera llamada virtual en español, pero una de varias que esperamos hacer en las próximas semanas. Bien, como sabemos todos, desde febrero, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina, líderes políticos han luchado para guiar a sus países en un intento de calmar los temores sobre una recesión económica, conflictos sociales o mismo incapacidad institucional de responder a la crisis. Observamos la multiplicidad de actores difundiendo desinformación. Está claro que el impacto del coronavirus es global y sin precedentes, en parte porque es la primera pandemia en el entorno y la era digital. Es por eso que el impacto de la desinformación debe ser atendido por gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Por eso, durante los últimos años, el Centro para América Latina Adrian Arsht, junto al Laboratorio de Investigaciones Forenses Digitales del Atlantic Council, hemos trabajado juntos para contrarrestar la desinformación en América Latina. Y este año lanzamos Alerta Venezuela, una continuación de ese esfuerzo, pero centrado en exponer y explicar la desinformación en el contexto de Venezuela. Con nosotros en ese esfuerzo tenemos varios socios, organizaciones, individuos, algunos aquí hoy, trabajando juntos todos los días para combater la desinformación. Entonces, para comenzar la conversación de hoy, es un placer presentar a Diego Area, director asociado para Venezuela, quien moderará la conversación de hoy. A mi lado, Diego colidera el portafolio Alerta Venezuela y se enfoca en la democracia y gobernanza en Venezuela, así como el combate a las actividades ilícitas y temas de despolarización en Venezuela. Antes de pasar al mic a Diego, les recuerdo dos cosas. Primero, que el hashtag de hoy es Alerta Venezuela. Y segundo, que pueden hacer preguntas escribiéndolas en el chat box que está localizado a la derecha de sus screens. Bien, ahora es mi placer pasar el mic para Diego. Gracias a todos. Muchas gracias a Diego. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este evento público virtual que estamos realizando el día de hoy. Estamos acompañados de un panel de expertas de lujo. Nosotros somos el Atlantic Council. Aquí también está participando el Laboratorio Forense Digital, Runrunes, distintas organizaciones de la sociedad civil que hacen investigación sobre temas de desinformación en Venezuela y en el entorno digital de la información. Nos acompañan algunas de las organizaciones con las que hemos estado trabajando para seguir identificando y combatiendo la desinformación en Venezuela y en la región. Nuestra misión con esta iniciativa es educar y alertar, y por eso nos llamamos Alerta Venezuela, a ciudadanos, sociedad civil y a los gobiernos de la región sobre el impacto de la desinformación en esta era de sobrecarga digital, sobre todo en un contexto de crisis como el que vivimos hoy con el coronavirus. Para conversar sobre el impacto de esto en Venezuela, tenemos un panel de expertas de lujo. Comienzo presentando a la profesora Carmen Beatriz Fernández, quien es investigadora invitada del Centro de Internet y Entorno Digital de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Navarra, experta en comunicación política, opinión pública y ciberpolítica, y además ha sido nombrada entre las 12 mujeres más influyentes de la comunicación política en el mundo hispanoparlante que otorga la organización Victory Awards. También nos acompaña Carmen Riera, directora de operaciones de la página web de noticias independiente Runrunes. Es comunicadora social de la Universidad Central de Venezuela, fue jefa del Departamento de Periodismo Visual del grupo de medios Cadena Capriles y es consultora en comunicación visual. Con nosotros también está María Virginia Marín, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela también, más de 5 años de experiencia en comunicaciones y en el entorno político venezolano. Ella es directora ejecutiva de Provox, una organización venezolana que rastrea la desinformación en Twitter. Ya hablaremos un poco más a fondo sobre a qué se dedica esta organización y cuáles son las tendencias que ha visto en los últimos años en Venezuela. Por último, me complace introducir a Luisa Bandeira, asistente de investigación para Latinoamérica en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council. Luisa tiene un currículum increíble, ha trabajado para el Servicio Mundial de la BBC de Londres y con algunos de los medios de comunicación más importantes de Brasil, como Folha de Sao Paulo y Nexo.
Luisa también durante las elecciones de Brasil del pasado 2018 fue el líder de la organización Power to Choose Brasil, que es un proyecto de verificación centrado en WhatsApp. También nos acompaña Roberta Braga, ella es directora asociada del Centro de Latinoamérica, se enfoca en Brasil y trabajamos juntos el portafolio de desinformación en la región, tenemos un foco especial en Venezuela. Quería invitar a quienes se conectan en este momento a esta llamada por la señal en vivo de Twitter, por Zoom. Pueden hacer preguntas, estaremos respondiendo preguntas a nuestro panel de expertas durante toda la conversación. Háganlo utilizando, por favor, la etiqueta o hashtag Alerta Venezuela. Quisiera que entráramos en materia, hablemos sobre el ambiente de la información en Venezuela. Para comenzar, quisiera preguntarle a ti, Carmen Riera, quien desde el equipo y junto al equipo de Runrunes estás en la primera línea del periodismo de investigación independiente en Venezuela. Hemos visto con la aparición del coronavirus en Venezuela cómo ha incrementado en las últimas semanas persecución a periodistas. Quisiera que nos contaras tu perspectiva de cómo se vive el periodismo en Venezuela en este momento. Hola, buenos días. Encantada de estar acá. Bueno, sí, quiero referirme a que los periodistas en todas partes del mundo tienen sus dificultades, obviamente, por el tema de la cuarentena, por el tema de estar pendientes de no infectarse. Bueno, aquí, por supuesto, también lo tenemos, pero tenemos que sortear otras dificultades más. Lo primero que quiero señalar es que prácticamente no hay medios impresos en el país. Unos 2 o 3 y más o menos su circulación es hiperlocal, con lo cual la audiencia no tiene mucho con qué informarse. Porque además las televisoras independientes prácticamente tampoco existen, con lo cual la información no fluye. La audiencia lo único que tiene ahorita son los medios nativos digitales, pero que tienen un poder de penetración muy limitado debido a las dificultades de conexión. Y allí es donde también entra parte de las dificultades que tenemos nosotros como periodistas para recolectar también la información. La conexión a Internet es muy deficiente, la infraestructura está muy deteriorada, tanto la privada como la pública, y a esto debemos añadirle que pues, la electricidad se va constantemente, y sobre todo en las regiones, en el interior del país, con lo cual pues, tener una visión completa no es muy fácil de tener, ¿no? Aparte de eso, también tenemos el problema de la gasolina. La movilidad es muy, muy limitada. Eso ya venía desde hace tiempo, igualmente en las regiones, pero Caracas se mantenía como una burbuja, pero ya no es así. Y pues movilizarse dentro de la ciudad para buscar la información es prácticamente imposible. Pero lo más grave de todo esto es que si logramos tener gasolina, logramos tener la conectividad, logramos tener los tapabocas y salimos a la calle, pues entonces las fuerzas de seguridad del Estado nos quitan los implementos. Muchas veces ha habido periodistas a los cuales los han retenido y les han quitado el material. Y el caso más grave es el de Darvinson Rojas, quien el sábado 21 las fuerzas de seguridad del Estado fueron hasta su casa, primero con la excusa de que supuestamente allí habían unas personas con síntomas de coronavirus, cosa que no era verdad, pero después le dijeron que se lo tenían que llevar detenido por haber tuiteado casos extraoficiales. Hasta el día de hoy todavía Darvinson está preso, se lo llevaron junto con sus padres, pero a los padres ya los dejaron en libertad, y a él le imputaron delitos de instigación al odio e instigación pública. Y por supuesto todo eso lo que busca es que los periodistas nos autocensuremos, nos regulemos, no digamos las cosas, la información que tenemos. Pues, ¿no? Entonces eso es sumamente grave. Sí, gracias, Carmen. Es increíble cómo el caso de Darvinson, pero varios otros periodistas que han sido pues perseguidos por informar, por querer informar lo que está pasando. Hay además un apetito muy grande de la ciudadanía, sobre todo en Venezuela, de poder acceder a la información para poder prevenir, pues, entrar en la dinámica del coronavirus. Y no solamente esa persecución, pero también pudiéramos hablar del control que tiene el régimen de Maduro de los medios tradicionales de comunicación, de la televisión, claro, de la radio y los medios impresos.
Y entonces eso yo creo que lo que ha generado, y hemos visto, creo que no es un secreto para nadie, que se han convertido las redes sociales en una de las principales fuentes de información que tienen los venezolanos dentro y fuera del país. Y creo que por eso es tan importante y tenemos que seguir insistiendo en generar conciencia sobre el impacto que tiene la desinformación en la esfera digital y en la opinión pública. Quiero conectar, quiero conectar esto contigo, María Virginia. Desde Provox ustedes tienen ya varios tiempo analizando la estructura y el comportamiento de narrativas artificiales y el uso de robots o bots enfocados en Venezuela, en Twitter específicamente. Quisiera preguntarte un poco para entender cuál es el diagnóstico, cuál es el alcance de esta operación, quiénes son los actores que están involucrados y cómo esto puede afectar la opinión pública. Seguro, Diego. Primero, bueno, gracias por la invitación. Muy agradecida además de estar con gente tan valiosa de medios y investigadores como ustedes. Como bien decías, tenemos un tiempo estudiando el entorno digital de Twitter. Es importantísimo resaltar lo valioso de esta plataforma para que los venezolanos hoy dentro y fuera del país puedan comunicarse y puedan saber lo que realmente está pasando en Venezuela. Sin embargo, lamentablemente, este no es un espacio libre de una forma distinta de censura, como lo es la desinformación. Para el análisis general del ambiente de Twitter, centramos nuestro estudio en los mensajes a través de etiquetas o hashtags que se vuelven tendencia en el país, principalmente los políticos y sociales. Para el pasado mes de febrero registramos lo que en promedio viene siendo usualmente 4,5 millones de usuarios. En este caso específicamente fueron 4.496.008 tweets en la red. Eso lo segmentamos según su contenido y posible origen en 5 actores principales, que son los siguientes. El oficialismo son todas las tendencias y etiquetas vinculadas al régimen de Maduro, los actores gubernamentales vinculados a este y el oficialismo radical. También tenemos la oposición, referentes a la presidencia interina, Asamblea Nacional, partidos democráticos, pero también involucra a la oposición radical, específicamente con las solicitudes de intervención militar, la sociedad civil como un tercer actor relacionado a las manifestaciones por servicios públicos, por grupos, gremios, etcétera. Esto sería protesta social. Y los ataques personales, que son etiquetas que tienen contenido difamatorio en contra de líderes democráticos, principalmente en contra de Juan Guaidó. Para el mes pasado de febrero, pudimos ver en la red aproximadamente 4,5 millones de tweets, como les mencioné. Ahora, de esos 4,5 millones de tweets, ¿cuánto generó la maquinaria digital del oficialismo? De esos 4,5 millones, 4.224.881 tweets fueron generados por lo que sería la maquinaria del oficialismo. Ya va, un segundo. Por favor, quisiera repreguntarte aquí esta cifra. Es decir, en nivel de porcentaje, esto quiere decir que las narrativas propuestas, promovidas por el régimen, tienen un espacio del alrededor del 95% del flujo de narrativas y de conversaciones dentro de Twitter. Así es, por lo menos en lo que significa estar organizado en etiquetas. De todas maneras, para eso voy a pasar un momento a un apoyo visual que va a servir para una mejor visualización de esta parte. Perfecto. Así es como se ven los actores acá. Así es como se ve representado para el mes de febrero los actores que mencionamos anteriormente en la red. Acá vemos cómo la parte roja, que serían los tweets del oficialismo, dominan en un 94% al menos lo que sería la conversación de Twitter, de las tendencias de Twitter en Venezuela. Ahora lo más importante de todo es preguntarnos cómo sucede esto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo un actor y un régimen que tiene 80% de rechazo en el país, pero también ha llevado a Venezuela a un deterioro y una crisis, emergencia humanitaria compleja, tiene estos niveles de apoyo digital? Entonces, hagamos un ejercicio de trasladar
toda esta cantidad de tweets a una representación física y sonora. Usamos de ejemplo el Estadio Olímpico de la UCB, que tiene capacidad de aproximadamente para unas 20.000 personas. Si llevamos esto a la realidad de Twitter, los tweets con los temas reales en Venezuela representan el equivalente a 2,5 estadios universitarios gritando a la vez, mientras que la estructura digital al servicio de Nicolás Maduro representa el equivalente de más de 210 estadios de fútbol gritando al mismo tiempo. Esto no hace que sea imposible comunicarnos o informarnos a través de Twitter. Lo que sí hace es que sea mucho más difícil para cualquier otro actor el posicionamiento de mensajes en la red. Ahora, a través de nuestra herramienta tecnológica hemos logrado determinar que estas tendencias del oficialismo, ligadas al oficialismo, tienen entre 80 y 85% aproximadamente de inorganicidad o de contenido inorgánico. ¿Qué es el contenido inorgánico? Es todo ese contenido, todos esos mensajes que son generados a través de bots. Los bots son programas de computación diseñados para realizar tareas específicas en Internet. Entonces, mientras una persona puede hacer aproximadamente un tweet cada 10 segundos, un bot puede hacerlo cada 0,1 segundo. Esto quiere decir que mientras una persona o un usuario real puede hacer 6 tweets en un minuto, un bot puede hacer 360 tweets en ese mismo lapso de tiempo. Claro, y así garantizan inundando Twitter, por ejemplo, en el caso de Twitter, inundándolo con una etiqueta, garantizas que tiene mayor visibilidad y que llega a mayor cantidad de usuarios y que genera, por ende, más impacto en la opinión pública. Claro, además es algo que realizan al menos todos los días, una etiqueta es posicionada. Entonces, bueno, gracias Mariby, me parece muy interesante. Creo que para la audiencia también lo será saber la magnitud de la operación que existe dentro de Twitter por parte del régimen. Hay otros actores que también lo hacen. Luego Luisa podrá comentarnos un poco más de ello, pero creo que es muy importante. Ahora, quisiera que habláramos más y nos centráramos en el contexto del coronavirus y la desinformación. Profesora Carmen Beatriz, sabemos que en todo momento de crisis a lo largo de la historia, ciertos líderes de carácter populista han utilizado eso como una oportunidad para desviar la atención de problemas internos, para intentar influir en la percepción de los ciudadanos y tratar de sacar algún provecho político a una situación de confusión. Cuéntanos qué se ha visto desde el punto de vista global y regional con la aparición o el uso del populismo dentro de esta crisis del COVID-19 y qué relación tiene con la desinformación. Sí, en efecto, Diego, tal como señalas, es muy interesante porque efectivamente las emergencias en general son situaciones extraordinarias y como situaciones extraordinarias al final, pues con mucha frecuencia permiten una holgura suficiente para desprenderse de las fastidiosas limitaciones constitucionales, ¿no? Es decir, una guerra, una catástrofe, un terremoto, una pandemia como la que vivimos son situaciones extraordinarias que los aprendices de dictadores o los dirigentes políticos de vocación autocrática aman y desean y es su mejor escenario muchas veces, ¿no? Porque para ellos constituyen claras oportunidades. En esta pandemia hemos visto situaciones de gran irresponsabilidad desde el liderazgo político y van en todas partes y sin distingo de ideologías, derechas e izquierdas y sin distingo de continentes incluso. Lo hemos visto en con López Obrador en México, lo hemos visto con Bolsonaro en el Brasil, ambos minimizando la gravedad de la pandemia en actuaciones populistas, pero populistas virales y criminales de alguna manera, ¿no? Por las consecuencias que puede tener esta irresponsabilidad. Pero lo hemos visto también con Boris Johnson, que hoy precisamente se confirmó había sido contagiado con coronavirus, o con el vicepresidente español
español Pablo Iglesias, que también como Boris Johnson minimizó la importancia de la pandemia cuando conjuntamente con su esposa, que es ministro de Igualdad de Género, pues invitaron abiertamente a las mujeres a salir abiertamente a las calles el 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, cuando ya el COVID estaba dentro de las fronteras españolas y se sabía que estaba. Pues son actos de gran responsabilidad y de nuevo certifican que el populismo no tiene colores, no distingue colores, pero lo más peligroso puede ser incluso que el populismo es el lubricante del autoritarismo, ¿no? El populismo en muchos sentidos facilita las actuaciones autoritarias porque muchas veces el líder populista siente que su conexión con las masas, que su conexión con el pueblo es tan fuerte y tan importante que se ve tentado a prescindir de las instituciones. Eso en Venezuela lo vivimos con Chávez y cuando Chávez mandaba en el país, pero prescindir de ese elemento de las instituciones tan importante en una democracia, en las democracias, es prescindir del equilibrio de poderes, ¿no? O de lo que en inglés con frecuencia se denomina el check and balances, ¿no? Pero Maduro, sin embargo, ya yéndonos al caso de Venezuela, Maduro no es un líder populista. Maduro más bien es un líder populista sin pueblo, que es una categoría distinta. Porque cuando un líder populista sin pueblo, que parece ser un contrasentido, eso tiene otro nombre. Un líder populista que carece de apoyo popular se convierte en un tirano. Y esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Maduro, el caso de Maduro en Venezuela, hay que decir que Maduro tomó tempranamente las decisiones adecuadas, en el sentido de que le concedió a la pandemia la importancia que merecía y la atacó tempranamente. Sin embargo, ha venido aprovechando esta coyuntura para echarle un nuevo zarpazo a los restos democráticos de la sociedad, ¿no? Y lo que viene sucediendo en Venezuela, acabamos de oír a Carmen, a mi tocaya Carmen, es muy grave, pues, porque se viene atentando contra las libertades individuales en el manejo de la pandemia, pero sobre todo contra la libertad de información, ¿no? y la libertad de prensa. Y la nomenclatura de Maduro se ha ocupado de mantener ese control de la información de una manera muy férrea, existiendo estos casos tremendos de periodistas detenidos, ¿no? Por informar acerca del coronavirus. Porque podría decirse que siguiendo el modelo chino, pero siguiéndolo de una manera un tanto más anárquica, la lucha de Maduro contra el virus se libra más en las salas de redacción que en los laboratorios clínicos. Y eso es una tragedia, pues una tragedia que se suma a la tragedia que vive la población venezolana. Y desde ese punto de vista, el relato de Maduro, Maduro tiene, yo creo que, dos relatos, uno que sigue lineamientos globales y otro que sigue lineamientos locales. En lo local, Maduro quiere controlar el relato a través de el control, por un lado, de la información, pero por otro lado, el control de la administración de los tests, ¿no? Porque, y con ese manejo del relato pretenden más bien avivar la lucha de clases con una línea muy sencilla. Son los oligarcas esos que se trajeron el virus de Europa para contagiar al pueblo, ¿no? Los cifrinos que viajan y se traen el virus para contagiar al pueblo. Y entonces, por eso es que tienen el manejo absoluto de los tests de las pruebas sobre el coronavirus, y por eso atentan contra la libertad de prensa, tratando de controlar la información. Pero en el lado del relato global, que también es interesante, más bien se sigue una alineación con lo que ha venido siendo el mensaje que ha emitido la Cancillería china, ¿no? Un ejemplo muy claro está en la difusión que se ha tenido a través del sistema de medios públicos de un bulo sobre unas supuestas declaraciones de Noam Chomsky, donde estaría diciendo que el virus había sido producido en unos laboratorios norteamericanos. El propio Chomsky desmintió esto. Hay un hilo muy bueno del periodista Víctor Amaya que lo relata. El propio Chomsky lo desmintió, pero
aún después de hacer el desmentido, el Sistema Nacional de Medios Públicos sigue utilizando el bulo y explayándose en el bulo, lo cual nos lleva a un corolario interesante también, que la desinformación no solamente corre por los caminos digitales, ¿no? Sino que corre por los caminos analógicos, ¿no? El Sistema Nacional de Medios Públicos es la radio venezolana, el Sistema de Radio Nacional de Venezuela, también es Telesur, por ejemplo, que han sido todos parte de estas historias o de estas noticias falsas, ¿no? Bueno, me parece interesante, además, sobre todo la perspectiva de que el populismo no tiene un color político, no necesariamente está conectado con una ideología, es simplemente una forma de manejar pues, el poder y las comunicaciones en este caso. Yo creo que es interesante, Luisa, me gustaría que luego de haber tenido esta perspectiva más global, nos aterrizáramos un poco más en cómo se está viendo la promoción de narrativas alrededor del coronavirus en nuestra región, cuáles son las tendencias que se observan con más fuerza, y quería también preguntarte si ves alguna tendencia de lo que está sucediendo en Venezuela alrededor de desinformación en el resto de la región. Sí, seguro. Gracias, Diego. Primero yo voy a empezar diciendo por qué nosotros enfocamos mucho en Twitter también, pero mucho en las narrativas. ¿Y qué llamamos narrativas? No son los bulos, cada historia, pero la forma de interpretar todas las noticias, de interpretar el mundo para que desde la perspectiva de uno. Entonces, eso es lo que miramos mucho en Venezuela. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es muy difícil combatir cada noticia falsa. Es muy difícil, somos pocas personas que están ahí intentando combatir y desmentir estas. Entonces, si pensamos en las narrativas, entonces, ¿qué quieren decir todas esos pequeños bulos? ¿Qué historia quieren contar? Si enfocamos en eso, es más fácil combatir. Y entonces, que hablamos ya de Twitter en Venezuela, hablamos de los medios oficiales, ¿cuáles son las historias que están queriendo contar y que les interesa? En Venezuela vemos muchas cosas que son parecidas con otros lugares del mundo. Así que, por ejemplo, las teorías de la conspiración, como hablaba la profesora, esta historia de que el coronavirus ha sido creado, es una arma biológica que ha sido creada por Estados Unidos. Eso apareció mucho en países que son aliados de Venezuela, así que sabemos que en China mucha gente ha hablado de eso. En Rusia ha sido muy fuerte y tiene que ver con toda la operación Infection, que era una cosa de los tiempos de Unión Soviética, cuando empezaron a decir que la SIDA, el HIV, había sido creado por Estados Unidos también. Hicieron toda una operación para que el mundo creyera en eso. Entonces, ha pasado un poquito de lo mismo aquí, y Maduro ha sido uno de los primeros líderes mundiales a hablar de eso él mismo. En Rusia quien ha hablado no ha sido Putin, ha sido los medios que están conectados al Kremlin, pero en Venezuela ha sido Maduro él mismo. Otra cosa es siempre, siguiendo con la misma narrativa que él siempre tiene, de echar la culpa a Estados Unidos. Así que a las tendencias de Twitter estos días están hablando mucho de las sanciones, de hacer este antagonismo con Estados Unidos. Entonces, el problema ahora es Estados Unidos. Nuestro sistema de salud no tiene problemas, pero eso es culpa de las sanciones. Hay muchas etiquetas de este discurso de sanciones. También hay un discurso de oponer Estados Unidos, el sistema de salud de Estados Unidos con el sistema de salud de Venezuela. Así que vimos también esta discusión en otros países. La discusión al respecto del sistema de salud universal, que es una discusión muy válida, pero cuando Venezuela utiliza eso, es para decir que Estados Unidos es malo porque no tiene un sistema de salud universal y nosotros tenemos, pero no hablo de cómo está el sistema de salud de Venezuela, que sabemos que está en un estado muy mal, con muchos problemas ahorita. Y la otra cosa que me preocupa muchísimo es el tema de las curas milagrosas. Eso ha pasado en todo el mundo. Así que al principio, cuando empezamos a mirar cuáles eran los bulos, cuáles eran las narrativas asociadas al COVID que se estaban espalhando en el mundo antes que llegara aquí a las Américas, este tema de curas milagrosas estaba en toda parte. Era más fuerte que este tema de las teorías de la conspiración, había más fact-checking, entonces más bulos que encontramos que se estaban poniendo populares respecto de cura. Y ahí tenemos Maduro hablando de esta medicina cubana, interferón, que existe, pero que no está probado que sea para curar el coronavirus, y eso me preocupa muchísimo. Y el tema que el otro día Maduro ha tuiteado de un té
un té medicinal que debería ser usado para curar el coronavirus, que otra vez sabemos que no es así. Incluso Twitter ha borrado este post, lo que me pareció muy bien. Maduro ha dicho que ha sido la primera vez que Twitter ha borrado el post y muestra un poco que Twitter ha hecho un cambio de cómo lidar con la desinformación relacionada a salud. Para las empresas de tecnología normalmente es más fácil decir, eso es una amenaza a la salud, entonces voy a sacar este contenido, que contenido político. Entonces tenemos ahora una oportunidad de mirar cómo estas empresas están haciendo con la desinformación relacionada a salud, pero es un tema que preocupa muchísimo porque es una cosa que pone la vida de las personas en riesgo. Y para cerrar, yo solo quería decir que esta politización del COVID, la politización de la pandemia, no es algo que pasa solamente con Maduro. Sabemos que es muy grave, pero por ejemplo en la región, nosotros sabemos que Bolsonaro él ha cerrado la frontera con Venezuela antes de que Venezuela tuviera cualquier caso. Entonces la primera cosa que él ha hecho ha sido cerrar la frontera con Venezuela, y había casos en Argentina y en otros países que hacen frontera con Brasil, y Bolsonaro no ha cerrado esas fronteras. Entonces también hay un tema político ahí en la región que puede ser un problema para que los gobiernos trabajen juntos y para que piensen en personas que en verdad necesitan ayuda, como los migrantes venezolanos. Sin duda, interesante. Y no, hay una cosa que nos pasa a todos, y creo que a todos, incluso a quienes nos dedicamos a hacer análisis sobre el tema de Venezuela o el tema regional, a quienes estamos dedicados a ver cómo está evolucionando el espacio de las comunicaciones. Está absolutamente sobrecargado el espacio digital de millones de informaciones que se contradicen entre sí. Entonces es muy difícil para quien no tiene los mecanismos y las herramientas confundirse o simplemente tener una perspectiva que no está cercana a la realidad. Yo creo que eso sigue generando, sobre todo, de nuevo, en momentos de crisis y de mayor sobrecarga del espacio digital como ahora, sigue poniendo las vidas en riesgo de la gente, porque, como tú bien dices, estas medicinas mágicas que algunos se encargan de promover pueden ser utilizadas por algunos ciudadanos que no tienen acceso a la información veraz, y entonces toman menos prevenciones para cuidarse, entonces quedan infectados, y puede seguir eso afectando, pues, el entorno en general. Y por otro lado, yo quería hacer mención, cuando tú hablabas del cierre de la frontera con Brasil, lo mismo ocurrió en Colombia. La verdad es que Venezuela tiene en este momento alrededor de 5 millones de venezolanos que están fuera de la frontera, que han escapado de la emergencia humanitaria compleja. Entonces en Venezuela hoy, esto es una emergencia que estamos viviendo, que es una emergencia global del coronavirus, que se da en un contexto de otra enorme emergencia humanitaria compleja. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la presión migratoria hacia la región? Sigue siendo un tema, si bien ahora hay menos atención de gobiernos y de la ciudadanía hacia el tema venezolano, por una razón muy clara, que es que la prioridad de la atención la tiene el riesgo que genera el coronavirus. Sigue siendo una emergencia, una amenaza latente, la falta de capacidad institucional para manejar esta crisis, el estado precario de la estructura hospitalaria y de salud en general, la persecución a quienes quieren informar también. Ya luego hablaremos con Carmen Riera, de cómo ha manejado el régimen las cifras. Y todo esto en un ambiente de desconfianza institucional muy grande. Entonces, ¿cuáles son las posibles consecuencias desde el punto de vista de la migración, de la presión migratoria, de la estabilidad de la región como un todo? Son preguntas que seguiremos seguramente debatiendo en esta conversación y en el futuro. Quiero pivotear de nuevo a María Virginia. Ya hemos visto la estructura, cómo se comporta y cuál es el impacto del régimen dentro del espacio digital y otros. Hemos visto un poco cómo se ha utilizado esta crisis por parte de la profesora Fernández mediante el populismo para desviar atención y tener ventaja de sacar provecho político. Luisa nos acaba de contar un poco cómo se comportan las narrativas a nivel global. Ahora quisiera, María Virginia, Provox tiene 2 años investigando el entorno digital y analizan específicamente el posicionamiento de etiquetas o hashtags y mensajes falsos en Twitter, y tienen ustedes además una herramienta tecnológica propia que sirve para poder seguir analizando esto.
Ya luego de haber visto todo este panorama y diagnóstico global, me gustaría que nos contaras, para que la audiencia y los panelistas podamos entender un poco mejor, si tienes algún caso de algún actor que haya usado el coronavirus para la crisis del coronavirus en el espacio digital para fomentar la desinformación. Seguro. Lo primero es que, como dice Luis y como dice la profesora Carmen, y tú también, Diego, esto es una práctica que se ve en la región como copiada de un manual, porque además son distintas prácticas para desinformar con fines de manipular, para manipular la esperanza, la información que tiene acceso a la gente, etc. Esto es un tema global, pero en la región lo vemos de forma mucho más clara. Como también comentabas, hemos visto un exceso de información. Nosotros para este mes en curso hemos registrado el doble de números, de cantidad de tweets en las tendencias en Venezuela que lo que solía ser los meses anteriores. Usualmente eran aproximadamente 4,5 millones. Hoy, sin haber terminado el mes, ya van por aproximadamente 9,567,000 tweets. Sí, más Esto del se doble. debe, Doble. así es más del doble. Oh. Esto se debe a que la gente necesita informarse más y está buscando más información, y porque también los temas que son globales influyen de alguna forma en Venezuela. Entonces estas matrices de opinión que veníamos viendo antes se posicionaban constantemente y dominaban la red, hoy también se hacen un poco más difícil porque la gente necesita más información y va buscándolo. Lo primero es que nosotros, a pesar de que el 13 de marzo fue que se confirmó la llegada del virus a Venezuela, desde el Observatorio de Tendencias habíamos registrado antes de la confirmación al menos 6 etiquetas haciendo mención de una posible llegada del virus a Venezuela. Okay. Específicamente voy a hacer mención a una etiqueta que es #coronavirus en Venezuela, Venezuela abreviado BZLA. Esta etiqueta se posicionó el 29 de febrero. De nuevo, el 29 de febrero se posicionó esta etiqueta y la confirmación fue el 13. Ahora, ¿cuál fue el contexto en el cual esta etiqueta se posicionó? Ese mismo día, el 29 de febrero, fue el ataque en el estado Lara por parte de grupos oficialistas armados a la actividad del presidente encargado Juan Guaidó, donde fueron agredidos y robados tanto líderes como manifestantes. Ese mismo día, mientras el tema del ataque a Lara se desenvolvía y se iba desarrollándose, pero además mantenía, digamos que la prioridad en la red, se logró como posicionar, se logró posicionar como etiqueta coronavirus en Venezuela con aproximadamente 9,011 tweets. Ahora, ¿cuáles fueron las características del posicionamiento de esta etiqueta o los usuarios y el contenido en ella? Uno, la etiqueta tenía, la mayoría de sus usuarios eran anónimos, no tenían ni fotos ni nombre personal. De todas maneras, esto lo vamos a hacer llegar a través de Twitter para que visualmente pueda entenderse mejor a lo que nos referimos. Estas personas o usuarios replicaban además los mismos memes o las mismas imágenes. Además, eran cuentas que tenían muy poco tiempo de actividad en la red, pero adicional a esto, eran usuarios que siempre interactuaban solamente entre ellos, y a pesar de que el contenido de los mensajes no tenía que ver necesariamente con la etiqueta, siempre lo hacían con la etiqueta, a fin de que ésta lograra posicionarse y creo que lograra contrarrestar lo que realmente estaba posicionado en la red. Esto nos demuestra que existen características de etiquetas construidas y potenciadas por usuarios falsos que buscan generar un estado de falsa alarma con un tema tan sensible como el coronavirus en Venezuela, para desviar la atención sobre otros temas reales y graves, como en este caso el ataque al presidente Guaidó en el estado Lara. Esto específicamente es una estrategia clara de desinformación que además ya vimos y pudimos estudiar. Ahora, ¿cómo se ha comportado la noticia de coronavirus a partir de que fue real? Esta misma etiqueta se volvió a posicionar el 13 de marzo, el día
en el que la vocera de Nicolás Maduro confirmó la presencia del virus en Venezuela. Esta etiqueta tuvo características completamente distintas a la vez anterior que fue posicionada. La primera es que la cantidad de tweets fue mucho mayor. Cuentas oficiales empezaron a difundir información respecto a los casos de coronavirus, el desarrollo de la noticia, medidas preventivas, etc. Entonces, uno, la información está replicada por actores diversos, participan medios de comunicación nacionales e internacionales, organismos reconocidos, voceros, personas públicas, etc. Es decir, una comunicación orgánica. Así es, orgánica porque además viene de distintos actores políticos, no responden a una sola ideología, por así decirlo. Muchas de estas cuentas además están verificadas por Twitter. Son medios y son personas reales que tienen tiempo participando en la red. 3, el contenido es variado. No son mensajes propios con información personal de cada uno, opiniones personales de medios, periodistas, etcétera. No repiten las mismas imágenes ni siguen una misma postura ideológica o política. Y por ser un hecho real, la etiqueta tuvo una mayor cantidad de tweets. Esto al mismo tiempo, Diego, y a quienes nos escuchan, nos indica que entonces existen distintas formas de desinformación. Por un lado, tenemos una tropa o varias tropas digitales bombardeándonos de mensajes masivamente, buscando generar una percepción de apoyo a Maduro y a su narrativa. Y por otro lado, entonces, tenemos redes de usuarios organizados, anónimos, posicionando información y noticias falsas, buscando generar zozobra o manipular, con el fin de confundir y desviar la atención sobre temas reales que estén buscando posicionarse en la red. Esto es un problema mundial. Creo que en la era digital las redes sociales son una extensión de nuestra vida pública y política, por lo que hay que tomar conciencia sobre el problema, y así como en la vida real el coronavirus se combate y evitamos que se siga expandiendo tomando ciertas medidas, en Twitter la forma de que no se siga propagando la desinformación y las mentiras es verificando la información, verificando las fuentes, los orígenes y denunciando a los bots. Gracias, María Virginia. Me parece de nuevo interesante e impresionante cómo se ha duplicado las conversaciones en Twitter, sobrecarga absoluta. Yo me imagino simplemente ser un venezolano que está en Venezuela, prendo el televisor y veo la línea oficial, la línea del régimen de Maduro, prendo la radio y veo la misma narrativa, compro o recibo un prensa escrita y veo lo mismo, voy a Twitter y tengo pues toda esta maquinaria de narrativas, y por WhatsApp, por grupos de WhatsApp, que eso también es otro tema, yo creo que interesante, y que da espacio para otro evento de estos, para analizar cómo también mediante los grupos de WhatsApp se promueve esto. Me parece grave. Y a partir de aquí quería volver otra vez contigo, Carmen Riera. En este contexto que yo acabo de contar, cuéntame cuál es esa línea, cómo ha sido ese manejo del régimen de Maduro de la situación específica del coronavirus y cómo lo vive el periodismo en Venezuela. Tienes que quitarte el silencio, por favor. Sorry. Sí, bueno, y además te recuerdo de que no hay periódicos, o sea, los 2 o 3 que hay tienen una circulación mínima, casi que hiperlocal. Pero yendo a lo que es, cómo resumiría, cómo ha manejado el régimen de Maduro todo el tema del coronavirus, yo diría en 2 palabras: opacidad y confusión. Desde 2014 no existe el boletín epidemiológico, no, o sea, eso es el secreto mejor guardado que tiene el régimen. No sabemos ni cuando había el dengue, ni la fiebre aviar, ninguno de esos, ¿no? Y todavía hasta el sol de hoy no sabemos dónde está ese boletín epidemiológico. Además, la vocería oficial no viene de fuentes especializadas, sino de políticos o de militares. Solo Nicolás Maduro o los hermanos Rodríguez, es decir, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación, son los únicos que hablan del balance total, del balance nacional. El ministro de Sanidad, quien debería ser el vocero natural, el más indicado, no existe, no aparece. Se nos olvidó su nombre y su cara.
Si algún periodista o alguna persona, llámese enfermera o doctor, o que se le ocurre hablar de las condiciones en las que está trabajando, que le faltan a un hospital, bueno, igual les pasa lo mismo que a los periodistas. Lo detienen, lo amedrentan, y bueno, eso es terrible. Ayer, además, bueno, de hecho, al día de hoy han habido 7 trabajadores de salud que han sido detenidos arbitrariamente por el simple hecho de denunciar que no tienen insumos necesarios para trabajar o cosas por el estilo. Ayer hubo una denuncia sumamente grave por parte de Provea, una ONG que defiende los derechos humanos. Denunció que en Barquisimeto, Estado Lara, tienen aproximadamente a 90 personas en aislamiento forzoso, en unos edificios que no cuentan ni con agua ni con gas. Estas personas venían desde Cúcuta en autobuses y la Guardia Nacional los retuvo y los obligó a estar en cuarentena en esas condiciones. Hasta ahora no les han hecho la prueba si tienen o no coronavirus, y además ellos están diciendo que no han podido comer, que no dejan que los familiares les lleven comida, y esto no se ha informado oficialmente. O sea, en ningún momento el gobierno ha dicho que ha establecido unas normas para las personas que vienen del exterior y que van a ser confinadas en tal lugar. Eso no ha sido informado. En Runrunes, además, hicimos un trabajo en el que relatamos cronológicamente cómo se confunden las cifras, se confunden. Por ejemplo, el 17 de marzo la vicepresidenta dijo que se habían sumado 3 nuevos casos, ubicados todos en el este de la ciudad. Según su cuenta, Miranda tenía 15 casos, pero ese mismo día el gobernador de Miranda dijo que habían aumentado de 17 a 19 casos. Es decir, él tenía 4 casos más que Delcy. Es un ejemplo de todos los días. Hoy, es decir, la comunicación oficial de distintos oficiales del régimen da cifras distintas. No solamente eso, sino también después de que, por ejemplo, Maduro da todas las cifras, entonces tiene la comunicación oficial a través de una nota de prensa y tiene unas cifras corregidas. Pero de todas maneras nunca da. Revisen todos los portales y ahorita se dice que hay 107 casos, pero según cuando uno va viendo estado por estado, hay una persona que es un fantasma, que no se sabe en dónde está, porque la cuenta da 106, pero ellos dicen que son 107. Entonces, bueno. Entonces, imagínate tú el impacto de eso en la confianza y la credibilidad que tiene el ciudadano como para tomar medidas, para entender cuál es la magnitud, cuál es el peligro real que está sufriendo, etc. Quiero recordarles... Adelante, cuéntame. Y quería comentar lo del tema que también lo había dicho la profesora, el tema del lenguaje clasista, que hablan siempre de los contagiados, son personas que vienen del exterior, que es lo lógico, en un principio al menos, ¿verdad? Pero bueno, el detalle de esta narrativa es que son los ricos, los culpables, pero además también es siempre el detalle de que en el este de la ciudad, que el este es como también donde se supone que están las personas con mayor... De clase media, con mayor ingresos. Media, clase alta, entonces, bueno, eso también. Pero además nunca ellos son responsables de nada. Ayer con la persona fallecida dijeron que, bueno, que él había asistido tarde al centro médico. Entonces, o sea, siempre la responsabilidad es de otro, nunca ellos asumen ninguna responsabilidad de nada. Sí, es como un comportamiento repetido. Le quiero recordar a quienes nos están conectados por Twitter en vivo que pueden hacer preguntas con el hashtag o la etiqueta Alerta Venezuela. Quienes están conectados por Zoom lo pueden hacer en el chat. Nos quedan 15 minutos. Pero no podemos dejar de hablar hoy sobre el anuncio del Departamento de Justicia el día de ayer. Creo que me gustaría, profesora Carmen Beatriz, que habláramos sobre este caso. El Departamento de Justicia anuncia cargos criminales contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios de su gobierno, incluyendo a miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, poniendo incluso un precio de $15 millones a quienes ayuden con la captura de estos individuos. Esto sin duda alguna está hoy en la línea directa, de influencia directa en las conversaciones, y lo va a seguir estando durante los próximos días. ¿Puedes
cuéntanos qué podemos esperar o cuál es tu análisis de qué podemos esperar de la respuesta en comunicaciones del régimen de otros actores y cómo va a infectar esto o va a afectar esto la infodemia de la desinformación. Sí, y infodemia creo que es una palabra importante en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Es esa sobreabundancia de información que nos recordaba Mariví y nos recordaba Carmen también sobre un caso particular y es consecuencia directa de la pandemia, ¿no? Yo vuelvo al tema que las tragedias suelen repotenciar a los gobiernos como línea general. En el medio de una crisis profunda, el elector citar su confianza en quien timón y suele citar su confianza, el caso muy elocuente del crecimiento del presidente Trump esta semana. No tiene que ver estrictamente con que esté gestionando bien o mal la crisis, sino simplemente es quien está afrontando la crisis y quien está subido al ring afrontando la crisis. Eso podría estarle ocurriendo incluso a Nicolás Maduro. Entonces, la acusación penal de ayer, yo creo que desde el punto de vista, estrictamente desde el punto de vista comunicacional, la acusación del fiscal emite una advertencia muy visible. Maduro no está en control. Entonces, porque esa acusación penal está marcando a quienes pueden negociar y a quienes ya no tienen tiempo de negociar. Porque en estos días pasados se ha venido hablando de las posibilidades de una nueva negociación que el sur son los más que el pueblo venezolano, ¿no? Entonces, la acusación del VAR está diciéndonos quiénes pueden todavía negociar, está marcando a quienes ya no pueden negociar, a quienes ya se les acabó el tiempo de la negociación. Y a los marcados por el fiscal entraron en unos tiempos que no son los tiempos de la política, ya, sino son los tiempos del crimen, o sea, los tiempos penales, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante. Me parece también importante resaltar que en el medio de la infodemia, y algo que aludía Carmen Riera, es muy importante. La infodemia incluye tanto información buena como información mala, ¿no? Tanto información veraz como información que son mentiras flagrantes, ¿no? En tiempos de infodemia es más importante que nunca la credibilidad de la información. Y la credibilidad de la información tiene que caer en manos de expertos. Porque en estos momentos, no solamente basta actuar con la verdad por delante, ir con la verdad por delante, sino que tienes que tener un emisor, tienes que tener voceros que tengan información confiable. Entonces, los voceros del gobierno de Guaidó tienen en comparación, y esa es una de las ventajas relativas con las que está contando Guaidó, tienen voceros que generan mucha más confianza, unas declaraciones del doctor Julio Castro que unas declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Y creo que hay ciertos problemas de comunicación, ¿no? ¿Te escuchamos bien? Bien, entonces, esta bicefalia que ha estado viviendo Venezuela durante todo un año, donde ahora se marca con gran claridad que tú tienes un gobierno que puede acceder a mercados internacionales y un gobierno o unos actores que tienen el control operativo del país. Entonces, básicamente, este control a lo interno del país lo mantiene Maduro y la FARC. Eso es indudable. Pero es Guaidó quien tiene la llave que podría abrir la puerta a la ayuda internacional o a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, esto se hizo muy explícito con la carta reciente que envió Maduro al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, salvo que se llegue a una negociación con algunos elementos del sector castrense, no podrá aceptarse ni ayuda humanitaria ni accederse a recursos extraordinarios. Lo que también pone a la mayoría de los venezolanos en el medio de una situación muy compleja, porque hay una amenaza flagrante y evidente que
que es el impacto que puede tener el coronavirus en un país que no está preparado para hacerlo, con una población que no tiene acceso a recursos para poder guardar una semana de comida en sus casas, sino que vive al día a día y tiene que salir todos los días a la calle a buscar cómo sobrevivir, y creo que eso lo estamos viendo en imágenes como en Petare y otros sectores del país, donde miles, cientos y miles de venezolanos salen a buscar el día a día sus comidas sin poder cumplir con la cuarentena. Gracias, profe. Nos quedan los últimos 5 minutos. Ya hemos hablado durante todo este evento público, yo creo que hemos hecho un diagnóstico bien cercano del cómo se comporta el entorno de la información y un poco el diagnóstico y el problema alrededor de esta infodemia que estamos viviendo hoy en la región y específicamente en Venezuela. Luisa, quiero dirigirte esta pregunta a ti, un poco cuáles son las herramientas que puede tener el ciudadano, los gobiernos y la sociedad civil en general para tener acceso a mecanismos de información y a voceros de información que sean válidos. Hemos construido, o sea, ¿cuáles son estas iniciativas internacionales que están llevándose a cabo con distintas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para combatir la desinformación? Y cuéntanos un poco el rol que está jugando el Laboratorio Forense Digital del Atlantic Council aquí. Sí, bueno, hay una iniciativa mundial que es de la Red Internacional de Fact-Checking, que está uniendo muchos países para verificar bulos. Eso es muy interesante porque, como yo decía antes, hay mucha gente produciendo desinformación y poca gente para hacer las verificaciones. Entonces, como están todos juntos y como con la internet la información circula, vemos muchas veces los mismos bulos en distintos países. Así que eso es muy importante porque da más fuerza a estas iniciativas. Otra es siempre buscar los medios oficiales, que ese es un problema en Venezuela, pero por ejemplo, para quien puede acceder a la internet, la Organización Mundial de la Salud tiene los datos, Johns Hopkins, entonces son medios que siempre ir a los medios oficiales mundiales, no solamente oficiales, creo que en la situación de Venezuela yo debería decir los confiables. Entonces con la prensa independiente, los medios independientes que están haciendo un trabajo muy bueno en Venezuela, siempre buscar ahí. Y nosotros lo que hacemos es intentar un poco entender quién mueve la desinformación. En DFR Lab intentamos saber quién empieza eso, entonces las tendencias que la Mariví hablaba, que ha pasado, por ejemplo, ayer en Venezuela, que rápidamente las personas estaban hablando del COVID, estaban hablando de la falta de agua, y ahí viene esto, noticias de Estados Unidos, y ahí todas estas cuentas que hablaba la Mariví, que tienen ligación con el gobierno, empiezan a poner la hashtag Maduro, valentía y dignidad. Entonces hay mucho ruido y nosotros estamos intentando entender eso. Pero lo más importante es que no son siempre malos actores. Nosotros podemos mirar a los malos actores. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién son? ¿Quién está amplificando? Hay muchas veces que la desinformación y la información falsa, que llaman en inglés misinformation, es enviada por personas como nosotros. Así que es un trabajo de todos nosotros, aún más en Venezuela, donde hay esta confusión de información. Diego hablaba de WhatsApp. Entonces, en WhatsApp, siempre mirar si hay cifras, si las cifras son de estas organizaciones que podemos confiar, mirar las fuentes y no repasar nada si no puede chequear. Si es imposible de chequear, se recibe una cadena, que es un audio de una doctora que es amiga de alguien, pero tú no sabes el nombre de esa persona, no sabes cómo chequear las cifras. Puede que sea verdad, sí, puede, pero muchos malos actores utilizan de estos mecanismos para poner desinformación ahí. Entonces, lo mejor es no repasar, poner mucha atención en la información que tú estás enviando a otras personas, porque nosotros, la sociedad, somos una parte muy fuerte de eso, y ainda más en Venezuela, somos importantes para combatir esta infodemia y este problema. Mil gracias, Luisa. Muchas gracias a ti y a todas las participantes del día de hoy. La verdad es que creo que esta conversación ha sido bastante interesante, y a quien no tiene la atención puesta permanentemente en cómo se comporta la desinformación, le abre un poco los ojos de cuál es el impacto que esto tiene. Gracias a ustedes, nuestras expertas de lujo el día de hoy. Gracias a los que se conectaron por Twitter y en vivo por Zoom, por haber participado aquí. Les invito a todos a registrarse
en nuestra página web para recibir los artículos semanales que hacemos análisis sobre la desinformación en Venezuela y en la región. Pueden hacerlo ingresando a atlanticcouncil.org/alertavenezuela. Y también quiero darle las gracias a nuestra directora asociada Roberta Braga, que tuvo problemas de conectividad inicialmente, pero que junto al Laboratorio Forense Digital y a todo este equipo que está aquí, así como otras organizaciones, seguimos con la misión de seguir combatiendo, identificando y exponiendo la desinformación. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Gracias.